Buenas noches, compañeros. Mi grupo está conformado por Ana Gabriela Sánchez, Estefanía Tobar, Karen Cardona, Lorena Castro y Lina Flores. El tema que vamos a exponer a continuación son trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Los factores de estrés son trastornos en los que hay una exposición a un evento traumático o estresante. Esto aparece de manera explícita como lo presenta el DSM-5, generando malestar psicológico tras una exposición a un evento traumático o estresante. Son muchas las consecuencias o las variaciones de los casos. Los síntomas pueden entenderse dentro de un contexto basado de miedo, ansiedad. Estos también pueden generar síntomas que exterioriza la persona como enfado o hostilidad, debido a las diversidades de las expresiones o el malestar clínico que le genera como el suceso catastrófico o aversivo. Trastorno de apego reactivo. El trastorno de apego reactivo se caracteriza porque se encuentra presente en niños de más de 9 meses de edad, teniendo comportamientos en el que se manifiesta una elevada inhibición emocional y afectiva hacia sus cuidadores, evitando el contacto de consuelo e incluso cuando se produce algún estímulo o situación que le asusta a causa del dolor o inquietud. Según el DSM-5, muestra diferentes categorías de diagnóstico. En el patrón A, consta de comportamientos inhibidos emocionalmente retraídos hacia los cuidadores. Presenta dos de las siguientes características. Primero, el niño raramente o muy pocas veces busca consuelo cuando siente malestar. Segundo, el niño raramente o muy pocas veces se deja consolar cuando siente malestar. En el patrón B, presenta alteraciones sociales emocionales persistentes. Se caracteriza por dos de las siguientes. Primero, reacción social emocional mínima hacia los demás. Segundo, afecto positivo limitado. Tercero, episodios de irritabilidad, tristeza o miedo inexplicado que son evidentes incluso durante las interacciones no amenazadoras de sus cuidadores. En el patrón C, el niño experimenta un patrón extremo de cuidado insuficiente, como se supone que se manifiesta por una o más de las siguientes categorías. Primero, negligencia o carencia social, que se manifiesta por falta persistente en las necesidades emocionales básicas. Segundo, cambios repetidos de los cuidadores primarios que reducen la oportunidad de elaborar un apego estable. Ejemplo, cambios frecuentes en su custodia. Tercero, en la educación, en sus contextos no habituales, reduce la oportunidad de establecer un apego selectivo. Tener en cuenta que en el patrón G, el niño tiene una de desarrollo al menos de 9 meses. Especificar si persiste el trastorno durante más de 12 meses. Se debe especificar la gravedad actual en el apego reactivo grave cuando un niño tiene todos los síntomas del trastorno y todos ellos muestran manifestaciones de grado elevado. Características diagnósticas. El trastorno de apego reactivo de la lactancia o la primera infancia se caracteriza por un patrón de conductas de apego notable, alterado, inadecuado para el desarrollo, en el que el niño raramente recurre a una figura de apego para su comodidad, apoyo, protección y crianza. Las características esenciales es la ausencia de apego hacia sus cuidadores. Se piensa que los niños con trastorno de apego reactivo tienen la capacidad de crear apegos selectivos, es decir, cuando tienen problemas no muestran intentos coherentes de obtener consuelo, apoyo, cuidado o protección por parte de sus cuidadores. Además, encuentra con dificultad responder mínimamente a los intentos consolables de sus cuidadores. Por tanto, el trastorno se caracteriza por la ausencia de búsqueda del consuelo, que sería de esperar, y por falta de respuestas a las conductas de consuelo. Los niños con el trastorno de apego reactivo muestran una expresión ausente o disminuida de las emociones positivas durante las interacciones rutinarias con sus cuidadores. Además de estar comprometida su capacidad de regulación emocional, muestran episodios de emociones negativas de miedo, tristeza o irritabilidad que no se explican fácilmente.
No se debe realizar un diagnóstico de trastorno de apego reactivo en los niños que no son incapaces de crear vínculos selectivos en determinadas etapas del desarrollo. Por esta razón, el niño debe tener una edad de desarrollo por lo menos de 9 meses. Características asociadas que apoyan el diagnóstico debido a su relación etiológica compartida por el abandono social. El trastorno de apego reactivo a menudo concurre con un retraso del desarrollo, especialmente con retraso en la cognición y el lenguaje. Otras características asociadas incluyen estereotipiadas y otros signos de negligencia grave. La desnutrición o signos de déficit de atención son algunas de estas causas. Prevalencia. No se conoce la prevalencia del trastorno de apego reactivo, pero se puede observar con una frecuencia que en los ambientes clínicos el trastorno se ha desarrollado a los niños pequeños, expuestos a negligencias graves ante ser alojados en hogares de acogida o instituciones. Sin embargo, la población de niños graves y descuidados, el trastorno es poco frecuente y aparece en menos de un 10% de estos niños. Desarrollo y curso. En los niños con diagnóstico de trastorno de apego reactivo, a menudo se presentan problemas de negligencia social en los primeros meses de vida, incluso antes de que se diagnostique el trastorno. Las características clínicas de la enfermedad se manifiestan de manera similar en edades comprendidas entre 9 meses y los 5 años. Es decir, los signos de conductas de apego ausentes o mínimas de comportamiento emocional anormales asociadas con los niños de este rango de edad. Aunque en cuanto a las habilidades cognitivas y motoras, lo que puede afectar a la forma de expresar sus comportamientos. Parece ser que sin tratamiento y sin una recuperación en sus entornos de cuidados, los signos del trastorno podrían persistir al menos durante varios años. No está claro si el trastorno de apego reactivo puede producirse en niños de mayor edad y, de ser así, tampoco se sabe cómo se podría diferenciar su presentación en niños pequeños. Debido a esto, se debería diagnosticar con precaución en niños de mayor a 5 años. Factores de riesgo y pronóstico ambientales. La negligencia social grave es un requisito para el diagnóstico de trastorno de apego reactivo y también es el único factor de riesgo conocido para el trastorno. Sin embargo, la mayoría de niños gravemente descuidados no desarrollan la enfermedad. El pronóstico parece depender de la calidad del ambiente de cuidado después de la negligencia grave. Aspectos diagnosticados relacionados con la cultura. Estos se han descrito como comportamientos de apego similares en niños pequeños de las diferentes culturas de todo el mundo. Sin embargo, se debe tener precaución al realizar el diagnóstico de trastorno de apego reactivo en las culturas en las que no se ha estudiado el apego. Consecuencias funcionales del trastorno de apego reactivo. El trastorno de apego reactivo dificulta seriamente la capacidad de los niños pequeños para relacionarse de manera interpersonal con los adultos o los compañeros. Diagnóstico diferencial trastorno del espectro autista. Los comportamientos sociales aberrantes no solo se manifiestan en los niños pequeños con trastorno de apego reactivo, sino también son las principales características del trastorno del espectro autista. En concreto, los niños pequeños de ambas afecciones pueden manifestar una expresión inhibida de las emociones positivas, retrasos cognitivos y del lenguaje. Por ello es necesario diferenciar el trastorno de apego reactivo del trastorno del espectro autista. Estos trastornos se pueden distinguir basándose en las diferentes historias de abandono y por la presencia de intereses registrados o comportamientos ritualizados. Es decir, los niños con cualquiera de ambos trastornos también pueden mostrar una variedad de funcionamientos intelectuales, pero solo los niños con el trastorno del espectro autista muestran alteraciones selectivas en los comportamientos sociales y de comunicación, tales como lo muestran una conducta de apego, que es caracterizada de su nivel de desarrollo y discapacidad intelectual. Debe exhibir habilidades sociales y emocionales comparables a sus habilidades cognitivas y no muestran a profundidad la reducción de afecto positivo ni las dificultades de regular las emociones. Es evidente que los niños con trastorno de apego reactivo muestran de retraso en el desarrollo cognitivo alcanzando una edad de 7 a 9 meses. Deben demostrar apegos selectivos.
independiente de su edad cronológica. Por el contrario, los niños con el trastorno de apego reactivo muestran la falta de apego preferentes a pesar de haber alcanzado una edad de desarrollo de 9 meses. Trastorno depresivo. La depresión en los niños pequeños también se asocia en la disminución del afecto positivo. Sin embargo, son pocos los datos científicos que sugieren que los niños con trastorno de depresión tienen dificultad en el apego. Así pues, los niños han sido diagnosticados de trastorno depresivo todavía deberían buscar y responder a los intentos de consuelo por parte de sus cuidadores. Comorbilidad. A menudo puede aparecer afecciones asociadas con el abandono conjuntamente con el trastorno de vinculación reactiva, entre las que están los retrasos cognitivos, los retrasos del lenguaje y los estereotipados. Algunas afecciones médicas, tales como la desnutrición severa, puede acompañar a los signos de enfermedad. Los síntomas depresivos también pueden coexistir en el trastorno de apego reactivo. El trastorno de relación social desinhibida. Este trastorno tiene como característica diagnóstica el comportamiento cultural inapropiado, traspasando los límites culturales, ya que el individuo es demasiado familiar con personas relativamente extrañas. Para poder diagnosticar este trastorno, el niño debe tener 9 meses, pues no se puede diagnosticar antes de que el niño sea capaz de crear vínculos selectivos con diferentes individuos. La parte de características que apoyan el diagnóstico y comorbilidad, podemos ver que el niño tiene retraso del desarrollo. El retraso del desarrollo puede ser cognitivo, de lenguaje, también puede ser estereotipias, que son movimientos o posturas sin ningún fin. También puede tener alucinaciones auditivas. Esto puede ser provocado por desnutrición, cuidados deficientes o abandono que tenga el niño. También podemos ver en la prevalencia que es poco frecuente en poblaciones de alto riesgo, como digamos el abandono o puede darse también en niños criados en instituciones. Es poco frecuente porque es de un 20% de los niños y muy rara vez se ve en otros contextos que no sean de abandono o de cuidados como deficientes, pero sí se puede dar. En el desarrollo y el curso podemos ver que los niños con este trastorno presentan negligencia social en los primeros meses de vida. El comportamiento en la niñez temprana se acompaña de conductas de búsqueda de atención. Esto se da en los primeros años de escolaridad. En la infancia media se presenta una excesiva familiaridad verbal y física, expresiones no naturales de sus emociones. También hay los signos que son evidentes, los signos son más evidentes cuando el niño interactúa con adultos. Los adolescentes con el retraso tienen relaciones con los compañeros un poco más superficiales y son más conflictivos. Cuando hablamos de factores de riesgo y de pronóstico, podemos ver que hay factores ambientales. En factores ambientales solamente hay un único factor, que es la negligencia social, pues este trastorno se divide en niños abandonados que desarrollan el trastorno y niños abandonados que no desarrollan el trastorno. Modificadores del curso, podemos ver que la calidad de cuidado puede moderar un poco el trastorno. Sin embargo, cuando el cuidado mejora, algunos niños presentan signos, siguen presentando estos signos de la enfermedad. En el diagnóstico diferencial, podemos ver que se puede relacionar con el trastorno por déficit de atención de hiperactividad debido a la impulsividad social que tiene el individuo. Pero la diferencia entre el trastorno de déficit de atención de hiperactividad y el trastorno de relación social desinhibida es que el niño no muestra hiperactividad o dificultad en la atención. Bueno, en el estrés postraumático
Los que pues vamos a ver en este momento aplican a niños mayores de 6 años, adolescentes y adultos. En el A es la exposición a la muerte, la lesión grave o violencia sexual, ya sea amenaza o real, de algún familiar o amigo muy cercano. Esto no aplica de pronto a medios televisivos, electrónicos, como sean películas o fotos. En el B es la presencia de recuerdos asociados al suceso traumático que comienza después del suceso traumático. Estos recuerdos pueden durar desde un segundo hasta varias horas. Los niños pueden crear juegos repetitivos del suceso y tienen sueños recurrentes y malestar psicológico. En el C podemos ver que es una evitación persistente del estímulo asociado al suceso traumático que comienza tras el suceso traumático. Entonces es la evitación o esfuerzo para evitar el recuerdo. Los niños pues prácticamente no quieren recordar ni el lugar, ni las personas, ni las actividades que pasaron pues en ese momento. En el D podemos ver que son las alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo asociadas al suceso traumático que comienzan a empeorar después del suceso traumático. En esta pues es la incapacidad de recordar aspectos importantes del suceso. En trastornos relacionados con traumas y factores de estrés podemos ver que pues el niño tiene creencias o experiencias negativas sobre sí mismo. Se repite como estoy mal, no puedo confiar en nadie, el mundo es peligroso. También hay percepciones distorsionadas pues acerca del individuo. Se acusa a sí mismo o pues a otras personas. También hay estado de emoción negativa, persistente, miedo, temor. También hay disminución importante de interés de actividades o de juegos que normalmente el niño realizaba. Hay sentimientos de desapego o extrañamiento. Hay incapacidad de experimentar emociones positivas como son la felicidad, el amor, la satisfacción. Y hay una alerta de comportamientos irritables, imprudentes, hipervigilancia. Hay problemas de concentración y hay una alteración del sueño. También se puede aplicar a niños menores de 6 años. En el A podemos ver que es la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o de amenaza, existencia del suceso a los cuidadores. En el B podemos ver que es la presencia de recuerdos del suceso traumático que comienza después del suceso traumático, que pueden ser recuerdos, sueños angustiosos, reacciones disociativas y malestar psicológico. En el C podemos ver que es la evitación persistente de los estímulos asociados al suceso traumático o las alteraciones cognitivas y del estado de ánimo asociado al suceso traumático. Se puede evidenciar cuando el niño empieza como la evitación de las actividades de las personas o la disminución de interés de X o Y cosas. En el D podemos ver que es la alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso traumático que comienza o empeora después del suceso traumático. Son comportamientos irritables, problemas de concentración, alteración del sueño. Y finalmente en el E es la alteración de las causas del malestar clínicamente significativo o problemas en las relaciones con los padres, hermanos, compañeros u otros cuidadores, con el comportamiento también puede ser por el comportamiento en la escuela. Bueno, en tiempos podemos ver que los síntomas generalmente comienzan dentro de los primeros 3 meses después del trauma, aunque pueden haber un retraso de meses o incluso de años. La duración de estos síntomas es entre 3 meses a 12 meses en la mitad de los adultos. Trastorno por estrés
postraumático. Bueno, este trastorno es caracterizado por la imposibilidad de recuperarse después de experimentar o presenciar un evento atemorizante. El trastorno puede durar unos meses o hay veces suele durar años. Es un episodio en el que se recuerda el trauma y causa intensas reacciones emocionales y físicas. Los síntomas pueden producirse después de haber sucedido el acontecimiento causante. Uno de ellos es la rememoración del trauma, las pesadillas o recuerdos instantáneos e involuntarios en cualquier momento del día, alucinaciones con la idea de que se repite el hecho traumático, ansiedad extrema al estar en contacto con personas, lugares o cualquier circunstancia que recuerde el acontecimiento. Esta persona suele evitar conversaciones, lugares, personas y en general cualquier cosa que se pueda relacionar con el trauma. Palpitaciones, dificultad para respirar y secreción elevada de sudor cada vez que se recuerda el hecho desencadenante. Incapacidad para recordar detalles importantes del acontecimiento traumático. Sentirse psíquicamente distante, entumecido y paralizado ante cualquier experiencia emocional normal. Puede perder el interés por las aficiones o diversiones y mostrar algunos signos de hiperactividad, dificultad para dormir, irritabilidad, incapacidad para concentrarse o se alarma con facilidad. Según los criterios diagnósticos del DSM-5, el primero es la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o en amenaza, pues se demuestra en una de las siguientes formas. El primero es la experiencia directa del suceso traumático, cuando me pasa a mí. El segundo, la presencia directa de un suceso ocurrido, cuando yo presencio, digamos, una violencia o un maltrato. El tercero, conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a un familiar próximo o un amigo íntimo. Podríamos poner como ejemplo que yo me enteré de que una amiga muy cercana es víctima del abuso. El cuarto es la exposición repetida o extrema detalle de repulsivos sucesos traumáticos. Podríamos poner como ejemplo un policía que constantemente recibe noticias de violencia a niños menores. El segundo es la presencia de uno o más de los síntomas de intrusión siguientes asociados a los sucesos traumáticos. El primero es el recuerdo angustioso recurrente, involuntario o intrusivo de los sucesos. Segundo son los sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y o el afectado del sueño están relacionándolo con el suceso traumático. El tercero son las reacciones disociativas, en las que el sujeto siente que actúa como si se repitiera el suceso. El cuarto, el malestar psicológico intenso prolongado al exponer factores internos y externos que simbolizan o se parecen al aspecto de su suceso traumático. Y el quinto, las reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto de su suceso traumático. El tercer criterio es la evitación persistente de estímulos asociados a los sucesos traumáticos. Este se manifiesta con las siguientes características. El primero es la evitación o el esfuerzo para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca de un suceso traumático. Y el segundo es la evitación o el esfuerzo para evitar recordatorios externos. Esto quiere decir, pues, a personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos o situaciones en general que despiertan en la persona recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos. El cuarto criterio son las alteraciones negativas cognitivas del estado del ánimo asociadas a sucesos traumáticos que comienzan o empeoran después de este. Sus características son, primero, la incapacidad de recordar un aspecto importante de sucesos traumáticos debido típicamente a amnesias disociativas y no a otros factores como lesión cerebral, alcohol o drogas. Segundo, la creencia o expectativa negativa persistente y exagerada sobre uno mismo, los demás o el mundo. Por ejemplo, no puedo confiar en nadie. Este mundo es muy peligroso. El tercero, percepciones distorsionadas persistentes a la causa o la consecuencia de sucesos traumáticos. Hace que el individuo se acuse a sí mismo o a los demás. Cuarto, estado emocionalmente negativo o persistente. Todo el tiempo tiene miedo, terror, enfado, culpa o vergüenza. Quinto, disminución importante del interés o la participación de actividades significativas.
Sexto, sentimiento de desapego o extrañamiento a los demás. Y séptimo, incapacidad persistente de experimentar emociones positivas. Por ejemplo, se niega a tener felicidad, satisfacción o sentimientos amorosos. El quinto criterio es la alteración importante de la alerta y la reactividad asociada a sucesos traumáticos. Este comienza y empeora después de este suceso y pues sus siguientes características son: la primera, el comportamiento irritable y arrebatos de furia. La segunda, el comportamiento imprudente o autodestructivo. La tercera, la hipervigilancia. Cuarta, respuesta de sobresalto exagerada. Quinta, problemas de concentración. Y sexta, alteración del sueño. De los criterios antes nombrados, la duración de la alteración es superior a un mes. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral o otras áreas importantes del funcionamiento. Y la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de unas sustancias, por ejemplo, los medicamentos o el alcohol. Bueno, ahora vamos a especificar si existen síntomas disociativos que cumplen los criterios para el trastorno de estrés postraumático. Además, en respuesta al factor de estrés, el individuo experimenta síntomas persistentes o recurrentes de una de las características siguientes. La primera es la despersonalización. Es la experiencia persistente o recurrente de un sentimiento de desapego y como si uno mismo fuera un observador externo del propio proceso mental o corporal. Por ejemplo, como si se soñara o una irrealidad de uno mismo del propio cuerpo, o de que el tiempo pasa muy despacio. Y la segunda es la desrealización, es la experiencia persistente o recurrente de irrealidad del entorno. Por ejemplo, el mundo alrededor del individuo se experimenta como irreal, como un sueño distante o distorsionado. Trastorno de estrés postraumático en niños menores de 6 años. Este se puede dar por exposición a la muerte, lesión grave, violencia sexual, ya sea real o que se encuentre en amenaza. Es en una de las siguientes formas. Sería la exposición directa del suceso traumático, presencia directa del suceso ocurrido a otros o conocimiento de que el suceso haya ocurrido a uno de los padres o acudiente. Bueno, cabe resaltar que esto no incluye que solamente se hayan visto en medios electrónicos, es decir, televisión, películas, fotografías. B. La presencia de uno de los síntomas de intrusión siguientes asociados al suceso traumático que comienzan después de aquel suceso. Puede ser los recuerdos angustiosos recurrentes de manera involuntaria, sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido afecte el sueño y esté relacionado al suceso ocurrido. Reacciones disociativas. Ejemplo, escenas retrospectivas en los que el niño siente o actúa como si se repitiera el suceso traumático. Malestar psicológico intenso o de manera prolongada al exponerse a los factores internos y externos que simbolizan o se parecen al aspecto del suceso traumático ocurrido. Reacciones fisiológicas importantes a los recordatorios de aquel suceso. C. Ha de estar presente uno o más de los síntomas siguientes que representan evitación persistente de los estímulos asociados al suceso o alteración cognitiva y del estado del ánimo asociado al suceso traumático ocurrido, que comienza o empeora desde los siguientes sucesos, lo cual sería la evitación persistente de los estímulos, que sería evitación o esfuerzos para evitar actividades, lugares o recordatorios físicos que despierten el recuerdo a aquel suceso. Segundo, sería la evitación o esfuerzo para evitar a las personas, conversaciones o situaciones interpersonales que despierten el recuerdo del suceso traumático. Por otro lado, la alteración cognitiva, que sería el aumento importante de las frecuencias de estado emocionales negativos, es decir, el miedo, la culpa, la tristeza, la vergüenza, la confusión.
La otra es la disminución importante del interés o la participación en las actividades significativas que incluyen la disminución del juego. Los dos últimos componentes serían el comportamiento socialmente retraído, la reducción persistente de las experiencias de emociones positivas. D. Las alteraciones importantes que se encuentran en tono de alerta y reactividad social al suceso que comienzan o empeoran después del suceso traumático, como se pone en manifiesto por dos o más de las características que les voy a mencionar, como lo son el comportamiento irritable y arrebatos de furia. La hipervigilancia, la respuesta de sobresalto exagerada, problemas de concentración y alteración del sueño. Este se puede especificar, al igual que el otro, como lo son con los síntomas disociativos, la despersonalización y desarrelación, y al igual que el trastorno postraumático para adultos, tiene las mismas características ya mencionadas, como lo son en la despersonalización, la experiencia persistente o recurrente de un sentimiento de desapego, y en la desrealización, experiencia persistente o recurrente de irrealidad del entorno. Cuando la expresión es retardada, si la totalidad de los criterios diagnósticos no se cumple hasta al menos 6 meses después del acontecimiento traumático, aunque al inicio y a la expresión de algunos síntomas pueden ser inmediatos. Características diagnósticas. La característica esencial de este trastorno es el desarrollo de síntomas específicos tras la exposición de uno o más eventos traumáticos. Las reacciones emocionales al evento traumático, es decir, el miedo, la impotencia, el horror, ya no forman parte del criterio A. La presentación la presentación clínica del TEP varía. En algunos individuos se basa en la reexperimentación del miedo y puede predominar los síntomas emocionales y del comportamiento. En otros serían más angustiosos en cuestiones de estados de ánimo disfóricos y las cogniciones negativas. En otros individuos sobresale la excitación y la externalización de los síntomas reactivos, mientras que en otros predominan los síntomas disociativos. Por último, algunos individuos presentan combinaciones de estos patrones de síntomas. Ahora bien, cuando hablamos de características asociadas que apoyan el diagnóstico, hablamos de la producción de una regresión en el desarrollo, es decir, como la pérdida del lenguaje en los niños pequeños, y pueden aparecer pseudoalucinaciones auditivas, como lo son las experiencias sensoriales auditivas de los propios pensamientos en forma de una o más voces diferentes que hablan, así como la ideación paranoide, a raíz de unos sucesos traumáticos prolongados, reiterados y graves. Ejemplo, el abuso infantil, la tortura. El individuo puede experimentar además problemas para regular las emociones o para mantener unas relaciones interpersonales estables o síntomas disociativos. Cuando el evento traumático ocasiona una muerte violenta, se puede presentar síntomas tanto de duelo complicado como del trastorno de estrés postraumático. La prevalencia. Primero que todos, los índices de trastorno de estrés postraumáticos son más altos entre los veteranos y otros cuya profesión tienen un riesgo de exposición traumática elevado. Ejemplo, la policía, los bomberos, el personal médico en la zona de emergencia. Las tasas más altas, que van desde el tercio a más de la mitad de las personas expuestas, son las que se encuentran en las supervivientes de violación, combate militar, cautiverio e internamiento, y el genocidio por causas políticas o étnicas. La prevalencia del trastorno de estrés postraumático puede variar a lo largo del desarrollo. Lo que son los niños y adolescentes, incluidos los niños en edad de preescolar, generalmente muestran una prevalencia menor
después de una exposición al evento traumático grave. Sin embargo, pues se debe o puede deberse a que los criterios anteriormente mencionados no estén suficientemente informados según el desarrollo. Desarrollo y curso. El trastorno de estrés postraumático puede ocurrir a cualquier edad, empezando a partir del primer año de vida. Los síntomas generalmente comienzan dentro de los primeros 3 meses después de un trauma, aunque puede haber un retraso de 6 meses o incluso de años antes de que se cumplan los criterios para el diagnóstico. Factores de riesgo y pronóstico. Los factores de riesgo y protección se dividen generalmente en factores pretraumáticos, peritraumáticos y postraumáticos. Factores pretraumáticos. Temperamentales. Son los problemas emocionales de la infancia en torno a la edad de 6 años. Y los trastornos mentales previos. Ambientales. Son bajos niveles socioeconómicos, una educación escasa, la exposición a un trauma previo. Específicamente durante la niñez, la adversidad de esta niñez son las necesidades económicas, la disfunción familiar, la separación entre los padres o la muerte de alguno de sus padres. Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. Este se da por el riesgo de la aparición y la gravedad del trastorno de estrés postraumático. Este se puede cambiar de un grupo cultural a otro, con consecuencia de las variaciones en el tipo de la exposición traumática. Un ejemplo como lo son los genocidios. Del impacto de la severidad del trastorno en cuanto al significado atribuido a un evento traumático, es decir, cuando se presenta la incapacidad para llevar a cabo los ritos funerarios después de que se presente un asesinato en masa. Hablando del contexto sociocultural en curso, como ejemplo se puede decir que residir cerca de los perpetuadores impunes en circunstancias posteriores a los conflictos, y otros factores como lo son culturales, que entonces ahí ya se hablaría de el estrés frente a la aculturización entre los inmigrantes. Por otro lado, tenemos los aspectos diagnósticos relacionados por el género. Es más frecuente y con mayor duración entre las mujeres más que con los varones durante toda la vida. Una parte del aumento del riesgo en las mujeres se le atribuye a una mayor probabilidad de exposición a eventos traumáticos, como la violación y otras formas de violencia interpersonales. Riesgo de suicidio. Cuando hablamos del riesgo de suicidio, los eventos traumáticos como lo es el abuso infantil aumentan, y el trastorno de estrés postraumático se asocia con esa idea suicida e intentos de suicidio. Entonces, las personas con esta enfermedad podrían indicar que estas personas tienen esa ideación y finalmente van a acabar realizando un plan o pues de plano van a intentar suicidarse. Consecuencias funcionales del trastorno de estrés postraumático. Estas son asociadas a los altos niveles de discapacidad social, ocupacional y física, así como son los costos económicos considerables y altos niveles de utilización de los servicios médicos. El deterioro del funcionamiento se exhibe a través de los dominios sociales, interpersonales, del desarrollo, educacionales, la salud física y ocupacionales. En nuestra comunidad y de veteranos, el trastorno de estrés postraumático se asocia con las relaciones sociales, familiares, con abastecimiento laboral, menores riesgos y con un menor nivel educativo y de éxito en el trabajo. Ahora bien, la comorbilidad en los individuos con trastorno de estrés postraumático se incrementa en un 80% a ser más propensos a presentar síntomas que cumplen con los criterios diagnósticos para otro trastorno mental. Ejemplo, padecen este trastorno y ya sea depresión, trastorno bipolar, ansiedad o trastornos por consumo de sustancias, que aquellos que no padecen este trastorno de estrés postraumático.
Los trastornos para su uso de sustancias conmórbidos y los trastornos de conducta son los más comunes entre los varones que entre las mujeres. Pero cuando se habla de personal militar de Estados Unidos y los veteranos que pasaron por las últimas guerras, como lo fueron en Afganistán e Irak, las incidencias de que presenten un trauma de estrés postraumática y de lesión cerebral traumática leve es de un 48%, aunque cuando se habla de los niños pequeños con trastornos de estrés postraumático, también tienen al menos otro diagnóstico. Los patrones de comorbilidad son diferentes de los que tienen los adultos, con un predominio de trastorno negativista, desafiante y del trastorno de ansiedad de separación. Ya por último, existe una considerable comorbilidad entre el trastorno de estrés postraumático y un trastorno neurocognitivo importante, y en algunos de los síntomas se solapan en estos trastornos. Bueno, el trastorno de estrés agudo implica la exposición a un evento o situación traumática donde se origina una serie de síntomas intrusivos, disociativos y de evitación, causando grave molestia a la persona que lo padece. En cuanto a los criterios diagnósticos, tenemos inicialmente los síntomas de intrusión. Los recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos de sucesos traumáticos. Por ejemplo, suele suceder en los niños cuando se producen juegos repetitivos en los que se expresan temas o aspectos de sucesos traumáticos. Los sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y el afecto del sueño está relacionado con el suceso. Por ejemplo, puede existir en los sueños aterradores de los niños sin contenido reconocible. Las reacciones disociativas en las que el individuo siente o actúa como si se repitiera el suceso traumático. Estas relaciones se pueden producir de forma continua, donde la expresión más externa es la pérdida completa de conciencia del entorno. Suele suceder de la misma manera en los niños y más que todo en la representación específica del trauma puede tener lugar en el juego, durante el juego. Y el malestar psicológico intenso o reacciones fisiológicas importantes en respuesta a factores internos o externos, donde simbolizan a un aspecto del suceso traumático. En cuanto a los síntomas disociativos, se tiene el sentido de la realidad alterado del entorno o de uno mismo. Por ejemplo, verse a uno mismo desde la perspectiva del otro, estar pasmado o lentitud del tiempo. Incapacidad para recordar un aspecto importante del suceso traumático. Por ejemplo, suele suceder debido típicamente a amnesia disociativa y no a otros factores como una lesión cerebral, alcohol o drogas. En cuanto a los síntomas de evitación, se tiene los esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos, estrechamente asociados al suceso traumático, y esfuerzos para evitar recordatorios externos que despiertan recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos asociados al suceso traumático. Y en cuanto a los síntomas del estado de ánimo negativo, se tiene la incapacidad persistente de experimentar emociones positivas, por ejemplo, felicidad, satisfacción o sentimientos amorosos. En cuanto a los síntomas de alerta, se presenta alteración del sueño. Por ejemplo, dificultad para conciliar el sueño o continuar el sueño y un sueño inquieto. También se presenta comportamientos irritables y arrebatos de furia, donde suele ser por poca o ninguna provocación, y se expresa normalmente como una agresión verbal o física contra personas u objetos. También se presenta hipervigilancia, problemas de concentración y respuestas de sobresalto exageradas.
Con respecto a los otros apartados presentados en los criterios del trastorno del estrés agudo, tenemos que la duración del trastorno es de 3 días a 1 mes después de la exposición al trauma. Y los síntomas comienzan en general inmediatamente después del trauma, pero es necesario que persistan al menos durante 3 días y hasta 1 mes para cumplir los criterios del trastorno. También se presenta la alteración, que la alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral o otras áreas importantes del funcionamiento. Y la alteración se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, medicamento o alcohol, u otra afectación médica que puede ser, por ejemplo, por traumatismo cerebral leve. Con respecto a lo que ya les he mencionado anteriormente, las causas del trastorno de estrés agudo se producen normalmente por la exposición a un suceso traumático, el cual ha sido impactante para la persona, donde puede ser relacionado con la muerte, una lesión grave o violencia sexual. De esta manera, el suceso debe ser de cierta gravedad y muy impactante para el individuo, tanto el que lo vive, el que lo escucha o el que lo ve. Con respecto al tratamiento, se tiene unas técnicas de exposición al trauma, donde estas suelen ser técnicas que incluyen entre sus estrategias el entrenamiento de imaginación, exposición encubierta y exposición en vivo. También se suele emplear estrategias para que el paciente escriba o exprese de alguna manera la historia del suceso, para que de esta manera posteriormente relabore dicha historia y incluya elementos tranquilizantes donde el paciente vaya procesando de la mejor manera sana la experiencia a la que fue expuesto. Y la otra técnica utilizada es la reestructuración cognitiva, donde el objetivo como tal es eliminar o modificar esos pensamientos negativos o distorsiones cognitivas generadas por la experiencia traumática. Por último, nos queda el trastorno de adaptación. Empezaré diciendo que este trastorno está descrito en el CI-10 con el código F43.2, mientras que en el DSM-5 como el 308.0. Se caracteriza como una reacción emocional o de comportamiento ante el suceso o cambio estresante que se identifica en la vida de una persona cuando no se adapta a una respuesta de un evento o cambio en su vida que se genere de manera impactante. En otras palabras, el diagnóstico de los trastornos de adaptación se basa en la identificación de los factores importantes de la vida que causan estrés, sus síntomas y cómo estos afectan la capacidad para desenvolverse en el medio. Cabe destacar que las causas de este trastorno no es una única causa directa, pero con frecuencia son las reacciones al estrés. Cuando se habla de niños, adolescentes, se toca diferentes factores como las etapas del desarrollo, la vulnerabilidad, las aptitudes, las experiencias pasadas y la variación de su comportamiento por el momento. No se encuentra ninguna evidencia que demuestre que se pueda padecer este trastorno por factores biológicos. Ya como criterios diagnósticos, en el primero se encuentra el desarrollo de síntomas emocionales o del comportamiento en una respuesta o un factor de estrés identificables que se producen en los 3 meses siguientes al inicio del factor de estrés. Como segundo tenemos a los síntomas o comportamientos que son clínicamente significativos, que se ponen de manifiesto por una o dos de las características, las cuales serían el malestar intenso, desproporcionado a la gravedad o intensidad del factor de estrés. Y eso se tiene en cuenta dependiendo el factor externos o los factores culturales. Puede incluir la gravedad y la presentación de los síntomas. En el segundo tenemos el deterioro significativo en lo social, lo laboral y en otras áreas importantes del funcionamiento. Para el tercero tenemos la alteración
relacionada con el estrés que no cumple los criterios por otro trastorno mental o no o simplemente una exacerbación de un trastorno mental preexistente. También influye lo de los síntomas no representativos en el duelo normal. Seguido de eso, una vez que el factor de estrés o sus consecuencias han terminado, los síntomas no se mantienen durante más de otros 6 meses. Ahora bien, se debe especificar si con estado de ánimo deprimido, eso quiere decir que cuando predomina el estado de ánimo bajo, las ganas de llorar o el sentimiento de desesperanza. Con ansiedad, cuando predomina lo que es el nerviosismo, la preocupación, la agitación, la ansiedad de separación y después viene la ansiedad mixta o estado de ánimo deprimido. Entonces acá predomina una combinación tanto de depresión como de ansiedad. Después viene la alteración de la conducta y es acá donde predomina la conducta alterada, pues valga la redundancia. Y por último, la alteración mixta de emociones y la conducta. Entonces acá predomina lo que son las emociones de depresión y ansiedad. Y obviamente pues la alteración en la conducta. Importante, cuando es sin especificar. Entonces acá viene lo que es para las reacciones de mala adaptación que no se pueden clasificar como uno de los subtipos específicos del trastorno de adaptación y especificar si agudo, es decir, si la alteración dura menos de 6 meses, en caso tal de que sea persistente o crónico, cuando la alteración dura más de 6 meses o dura los 6 meses. Características diagnósticas. Entonces, es cuando la presencia de síntomas emocionales o comportamentales en respuesta a un factor de estrés identificable es la característica esencial de los trastornos de adaptación, pues se puede evidenciar en el criterio A, donde se mencionaba que el desarrollo de los síntomas se producía en los 3 meses siguientes al factor de estrés. Y es cuando este se puede ser solo un evento. Es decir, un ejemplo claro sería el fin de una relación sentimental o por otro caso puede haber múltiples factores de estrés. Por ejemplo, serias dificultades en los trabajos y al tiempo que tenga problemas matrimoniales. Los factores de estrés pueden ser recurrentes. Un ejemplo claro sería los asociados a las crisis temporales de un negocio, unas relaciones sexuales insatisfactorias o continuas. Ejemplo, enfermedades dolorosas persistentes con un aumento de la discapacidad. Los factores de estrés pueden afectar a un solo individuo, a una familia entera o a un grupo más grande o una comunidad. Es decir, cuando ocurre un desastre natural, un ejemplo real, lo que ocurrió en Almero. Algunos factores de estrés pueden acompañar el desarrollo de determinados eventos. Por ejemplo, ir a la escuela, dejar la casa de los padres o volver a ella, casarse, convertirse en padre o madre, no alcanzar los objetivos de trabajo o la jubilación. Los trastornos de adaptación se pueden diagnosticar después de la muerte de un ser querido, cuando la intensidad, la calidad o la persistencia de las reacciones al duelo superan lo que normalmente cabría esperar, teniendo en cuenta las normas culturales, religiosas o apropiadas para la edad. Se ha denominado trastorno de duelo complejo persistente a un conjunto más específico de síntomas relacionados con el duelo. Los trastornos de adaptación se asocian con un mayor riesgo de intentos de suicidio y con suicidios consumados. Prevalencia. Se destaca que los trastornos de adaptación son comunes, aunque la prevalencia puede variar ampliamente en función de la población estudiada y pues de los métodos de evaluación utilizados. El porcentaje de individuos en el tratamiento ambulatorio de salud mental con un diagnóstico principal de trastorno de adaptación es aproximadamente el 5 al 20%,
mientras que en un entorno de consulta psiquiatra hospitalaria a menudo en el diagnóstico es más común y con frecuencia alcanza cifras hasta el del 50%. Ahora bien, cuando hablamos de desarrollo y curso, se habla de la alteración en el trastorno de adaptación que comienza dentro de los 3 meses de inicio de un factor de estrés y no dura más de 6 meses después de haber cesado el agente estresante o pues sus consecuencias. Si el factor estresante es un evento agudo, ejemplo, ser despedido del trabajo, el inicio de esa alteración es por lo general inmediato, es decir, dentro de unos pocos días y la duración sería muy breve, no más de unos pocos meses. Pero si el factor estresante o sus consecuencias persisten, el trastorno de adaptación podría continuar y se convertiría en la forma persistente. Bueno, los factores de riesgo y pronósticos son medioambientales. Entonces, las personas con entornos de vida desfavorables se ven sometidas a cotas elevadas de factores de estrés y podrían tener un mayor riesgo pues, de padecer el trastorno de adaptación, mientras, por otro lado, los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura hablan del contexto en el cual el ámbito cultural de la persona debe tener en cuenta el hacer el juicio clínico de si la respuesta de este factor es estresante o es desadaptada, o de si el malestar psíquico acompañante es mayor o no de lo que cabría esperar. La naturaleza, el significado y la experiencia de los factores estresantes, así como la evaluación de las respuestas a dichos factores, pueden variar de una cultura a otra. Ahora, cuando hablamos de consecuencias funcionales de los trastornos adaptativos, nos referimos al malestar subjetivo o el deterioro de la actividad asociada con los trastornos de adaptación. Se puede manifestar con frecuencia como una disminución del rendimiento en el trabajo o la escuela y con cambios temporales en las relaciones sociales. En las personas que tienen una enfermedad médica, el trastorno de adaptación puede complicar el curso de la enfermedad, es decir, una disminución del cumplimiento del régimen terapéutico recomendado y un aumento de la duración de la estancia hospitalaria. Por último, la comorbilidad habla de los trastornos de adaptación que pueden acompañar a la mayoría de los trastornos mentales y a cualquier trastorno médico. Se puede diagnosticar el trastorno de adaptación además de otro trastorno mental solo si este último no explica los síntomas particulares que se producen al reaccionar ante el factor estresante. Por ejemplo, una persona puede desarrollar un trastorno de adaptación con un estado de ánimo depresivo después de perder un trabajo y al mismo tiempo recibir el diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo. O puede tener trastorno depresivo o bipolar y un trastorno de adaptación, siempre que se cumplan los criterios para ambos. Los trastornos de adaptación acompañan frecuentemente a las enfermedades médicas y pueden ser la principal respuesta psicológica a un trastorno médico. Otros trastornos relacionados con traumas y factores de estrés especificados. Para esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno relacionado con traumas y factores de estrés que causan el malestar clínicamente significativo o de deterioro en lo social, laboral o en otras áreas importantes, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. La categoría diagnóstica de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés especificados se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios de ninguno de los trastornos relacionados con los traumas y factores de estrés especificados. Esto se hace registrando otro trastorno con traumas y factores de estrés específico,
seguido del motivo específico. Un ejemplo sería el trastorno de duelo complejo persistente. Algunos ejemplos de presentaciones que se pueden especificar utilizando esta designación, otro especificado, son los siguientes. En este se pueden ver 5, como lo es el trastorno de tipo de adaptación con inicio retardado de los síntomas que se producen más de 3 meses después del factor de estrés. El segundo, trastornos de tipo de adaptación con duración prolongada de más de 6 meses sin duración prolongada del factor de estrés. Tercero, ataque de nervios. Cuarto, otros síndromes culturales. Y quinto y último, trastorno de duelo complejo persistente. Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés no especificado. Al igual que la otra, esta categoría predomina los síntomas característicos del trastorno relacionado con traumas y factores de estrés que causan el malestar clínicamente significativo o el deterioro social, laboral y en otras áreas, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de las categorías diagnósticas de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Para esta categoría del trastorno relacionado de traumas y factores de estrés no especificado, se utilizan las situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de un trastorno relacionado con traumas y factores de estrés específico, e incluye que no existe suficiente información para hacer el diagnóstico más especificado. Un ejemplo serían los servicios de urgencias. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.